Hola, soy Teófilo del Sur y voy a hacer una crítica al artículo ¿Por qué soy protestante? De Ricardo Stern. Bueno, comenzando, se puede leer, hay un prefacio de 2 párrafos en el que explica cómo se convirtió al cristianismo. Este no es necesario para el análisis y los voy a directamente saltear. Su artículo hace una breve descripción de cada una de las 5 solas. De la misma manera que un católico podría dar el credo, él da una pequeña argumentación sobre cada una de esas solas que son pilares dentro de la fe protestante. Bueno, las solas, según el autor, tienen como objetivo exaltar a Dios por encima de las obras y tradiciones de los hombres, y que, considera que cualquier tipo de ataque en contra de estas es ser parte del bando minimizador de Dios. Claro, esto para mí desde ya es un principio de falsa dicotomía, ya que quiere aludir de que cualquier forma de criticar sus doctrinas es evidentemente estar en contra de Dios, cuando no necesariamente es así, porque yo voy a mostrar varios errores dentro de su argumentación. Comencemos. Bueno, él comienza con la sola gracia. Justamente un dogma que es muy similar al católico, que nosotros decimos que la salvación es solamente por la gracia divina de Dios, no existe gracia humana. Pero voy a resaltar 3 mentiras que realiza el autor dentro de su trabajo. Primero que, acá dice: afortunadamente los católicos romanos han terminado de ceder ante la evidencia contundente de que el luteranismo tenía razón en ese punto y que se han protestantizado, sutil pero efectivamente, dando espalda al herético Concilio de Trento. Hasta ahí voy a leer. Es evidente que él cree que el protestantismo fue el primero en hablar sobre la doctrina de la salvación por sola gracia. 2, que el Concilio de Trento atacó la salvación por gracia divina. Y finalmente 3, que el catolicismo actual supuestamente cedió ante el protestantismo. Todas estas son mentiras o falacias que realiza el autor, porque realmente con simplemente revisar la historia podemos darnos cuenta de que esto no es así. Comencemos por el primero. ¿Creó el luteranismo la salvación por gracia divina? Si nos vamos a la historia, nos encontramos que en el Concilio de Orange fue donde justamente se condenó el pelagianismo y el semipelagianismo. Y acá vamos a encontrar que ya en el canon número 19 nos encontramos que la salvación es solo por la gracia. Lo cito: que nadie se salva sino por la misericordia de Dios. La naturaleza humana, aun cuando hubiera permanecido en aquella integridad en la que fue creada, en modo alguno se hubiera conservado a sí misma si su creador no la ayudara. De ahí, sin la gracia de Dios, no hubiera podido guardar la salud que recibió. ¿Cómo podrá, sin la gracia de Dios, reparar la que perdió? Luego dice, de que Trento técnicamente estuvo en contra de la salvación por gracia. Así que uno puede ir y investigar sobre la justificación y los cánones que se establecieron sobre esta. Y nos encontramos lo siguiente. Cito: Canon número 1. Si alguno dijere que el hombre se puede justificar para con Dios por sus propias obras, hechas o con sus solas fuerzas de la naturaleza, o por la doctrina de la ley, sin la gracia adquirida por Jesucristo, sea excomulgado. Canon 2. Si alguno dijere que la gracia divina adquirida por Jesucristo se confiere únicamente para que el hombre pueda con mayor facilidad vivir en justicia y merecer la vida eterna, como si por su libre albedrío y sin la gracia pudiese adquirir uno y lo otro, aunque con trabajo y dificultad, sea excomulgado. Canon número 3. Si alguno dijere que el hombre, sin que se le anticipe la inspiración del Espíritu Santo y sin su auxilio, puede creer, esperar, amar o arrepentirse según conviene, para que se le confiera la gracia de la justificación, sea excomulgado. Como podemos ver, el Concilio de Trento en ningún momento atacó la salvación por gracia. Entonces, ¿qué se puede concluir? 1. De que en ningún momento se protestantizó la Iglesia. Por lo tanto, las 3 afirmaciones que realiza en el primer comentario están mal. Segundo,
de que el autor no realizó una debida investigación sobre el estudio de la historia de justamente de esta doctrina, y por tanto es bastante triste que tenga que hacer este hombre de paja para atacar al catolicismo. Bueno, Ricardo Stern luego continúa hablando de la sola fides. Bueno, él dice de que tratarla de combatirla significa ipso facto exaltar las obras y méritos humanos. Dice que el adversario de la sola fide no hará que minimizar la misericordia de Dios en la salvación y exaltar las obras del hombre. Claro, esto lo dice sin ninguna explicación, no explica cómo es esto, por qué él saca esa conclusión, pero bueno, yo pensaba en simplemente no hacer ninguna crítica, porque bueno, él tampoco da ningún argumento a favor de su tesis, pero consideré lo más acertado directamente citar a San Agustín, que esclarece un poco la relación entre la fe, las obras y la gracia, y cómo estas tres se relacionan entre sí. Cito: este problema, a mi parecer, solo puede resolverse entendiendo que nuestras buenas obras, a las que se le da la vida eterna, también pertenecen a la gracia de Dios. Toda vez que nuestro Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer, y el mismo apóstol, al decir, pues de gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os conviene de vosotros, es don de Dios. No viene de las obras, para que nadie se gloríe. Vio que los hombres podían entender como no necesarias las obras y bastar solo la fe, como también que los hombres podían gloriarse por las buenas obras, cual si a sí mismos se bastaran para realizarlas. Y por eso se añadió que hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, que Dios de antemano preparó para que en ellas anduviésemos. ¿Y qué significa pues esto? Que recomendando el apóstol la gracia y asegurando que no proviene de las obras a fin de que nadie se gloríe, da luego razón y dice, hechura somos, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Cómo pues no las obras para que nadie se gloríe? Pero repara y entiende, no por las obras como tuyas y de tu procedencia, sino como obras en las que el Señor te plasmó, es decir, te formó y te creó, porque eso es lo que dice. Entendiendo esto, ahora nos podemos dar cuenta de que la sola fides en realidad tiende a minimizar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que solamente la fe procede que la fe es el producto de la gracia, mientras que nosotros los católicos decimos que tanto la fe y las obras son producto de la gracia de Dios. Bueno, cuando habla de la sola escritura, cosa que ya he hablado en previos videos, él no hace en realidad una defensa de la misma, sino de que directamente procede a atacar y decir de que cualquiera que ataque las escrituras ataca la palabra de Dios, y al atacar la palabra de Dios empequeñece a Dios. Es curioso que diga eso un protestante. ¿Por qué? Es curioso que digan eso porque, bueno, sus Biblias, si nosotros comparamos con las que dicen en el Concilio de Hipona, les faltan 7 libros, sino de que justamente Lutero también cuestiona libros del Nuevo Testamento, tales como Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, estos llamados los antilegomena de Lutero. Justamente no por nada él dice de que es la epístola de paja hacia Santiago. Este tipo de críticas considero de que esas sí empequeñecen a la escritura. Bueno, luego habla de que hay contradicciones entre la Biblia y el magisterio o la tradición, y que estas contradicciones tenemos que darle siempre autoridad a la Biblia. Bueno, yo voy a decir de que estas contradicciones son aparentes. ¿Por qué? Me fundamento en que nuestra religión ya va a cumplir dentro de poco 2000 años, y 2000 años son 2000 años de teología que hemos ido desarrollando. ¿Eso qué quiere decir? De que hay muchas cosas muchas conclusiones que no se pueden encontrar a prima fase en la Biblia. Por ejemplo, el rosario no se encuentra exactamente descrito en la Biblia, pero no por eso quiere decir que sea antibíblico o que sea anticristiano. Luego continúa con Solus Christus, que citándolo significa que Jesucristo es el único redentor, único mediador y única cabeza de la iglesia. Bueno,
Acá conviene, él dice de que nosotros los católicos ponemos humanos ocupando roles junto a él y que por esa razón minimizamos el papel de Cristo. Eso no tiene ninguna explicación, el autor no explica por qué nosotros terminamos minimizando a Cristo de esta manera, no lo ha hecho en ocasiones previas y no lo va a hacer ahora, no da una explicación de por qué el Solus Christus es así, y las explicaciones sobre la teología mariana y sobre el Papa en realidad ya estarían por encima de este video, tendría que dedicarle un video entero para hablar de este tema. Ya para ir terminando, él habla del Soli Deo Gloria, citándolo. Busca, dice de que estar en contra implica exaltar las obras del hombre a toda costa, bajo el pretexto de la veneración a los santos, que en la práctica puede ser indistinguible de la adoración, entre otras formas ingeniosas de rebajar y compartir la gloria de Dios. Bueno, bajo esa lógica, si uno la quiere continuar, puedo yo citar, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, el cual dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si afirmamos eso, sería vano poder compartir ese amor con otras personas, con otros familiares, con los hijos o con los padres. Entonces, ¿qué quiere decir? De que, espero que Ricardo Stern sea soltero, no vaya a ser de que le propicie amor a otro ser que no tenga valor. Y ahora no vaya a ser que se le ocurra al autor diversas formas ingeniosas de rebajar y compartir el amor a Dios. Claro, esto lo estoy diciendo desde una forma humorística, pero estas son las conclusiones en las que uno puede llegar si uno sigue la lógica del autor. Es evidente entonces de que hay distintos grados de amor, uno dedicado para Dios y uno dedicado para el hombre. Pero de la misma manera uno puede decir de que hay distintos grados de gloria que se tienen que dar a Dios y distintos grados de gloria que se puede dar al hombre. Luego pensé en una cuestión sobre que él dice que la veneración es una práctica que puede ser indistinguible de la adoración. Yo voy a recalcar lo siguiente: los unicitarios piensan de los trinitarios que nosotros estamos adorando tres dioses en vez de un dios y tres personas. Y por tanto suelen excusarse con esto de que nosotros terminamos adorando tres dioses. Bien, yo voy a decir de que el problema de no saber diferenciar entre tres dioses y un dios y tres personas es el mismo que el de no saber diferenciar entre la veneración y la adoración. Eso es problema del que está criticando, no del que tiene esa práctica. Si uno sabe ya de plano saberlo diferenciar, el autor tendría que como mínimo leer qué significa veneración y qué significa adoración. Bueno, los dos últimos párrafos se dedican a atacar al catolicismo y en realidad no aportan nada a este debate, no aportan nada a las olas. Y bueno, el tercero, el anteúltimo, es un poco más interesante. Dice de que él no se quiere hacer llamar luterano ni calvinista, sino que, citando a Martín Lutero, se autodenomina cristiano. Bueno, señor, yo le hago recordar que hasta los testigos de Jehová se consideran cristianos en realidad. Los mormones, seguramente, si uno pregunta, son cristianos auténticos. Todos los pentecostales, los anglicanos, los anabaptistas, todos se consideran a sí mismos como cristianos. Bueno, ya despidiéndome, les dejo un pequeño clip que me hice. Señor Stern, lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y falaces que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su incoherente y falible ensayo estuvo siquiera cerca de algo que se acerca a lo racional. Todos sus seguidores ahora son más torpes por haberlo leído. No le doy razón en ningún punto, y que Dios tenga misericordia de su alma.